Por si las moscas, vamos a hablar del libro Por la tangente de ensayos y ensayistas, que nos permite asomarnos a ver cómo está amueblada la cabeza de uno de los principales editoriales mexicanos, Jesús Silva Gerso. ¿Cómo estás? Hola Guillermo, qué gusto, qué gran emoción platicar contigo. Pues a juzgar por el libro, esa cabeza está muy bien amueblada, Jesús. Pues no lo sé, Yo creo que por sí, lo menos distraída en muchas cosas, supongo. me parece bien. Vamos a comenzar preguntándote cómo informa tu labor de articulista estas otras lecturas. Hay, creo, un ensayo que está incluido en este libro sobre Camus, en donde creo que está una de las claves. Bueno, yo creo que pues para aproximarse a tratar de descifrar la realidad política de México, de cualquier otro lugar, el encontrar pistas que van más allá de la circunstancia, que tienen que ver con algo más que con la misma realidad política, creo que resulta oxigenante, que es intelectualmente estimulante. Y en ese sentido creo que la tradición del ensayo, no solamente el ensayo político, sino el ensayo literario, el ensayo estético, histórico, pues nos dan claves para acercarnos a algún ángulo de la circunstancia. Y en ese sentido, pues tener alguna cosa que aportar a la conversación pública, que yo creo que ese es el propósito del comentario, de la crítica política, de tratar de ver las cosas que todos estamos viendo al mismo tiempo, a lo mejor desde un ángulo distinto, a lo mejor desde una faceta que no ha sido suficientemente explorada, ¿no? Pero hablas específicamente del caso de Camus como articulista, en donde dice, me parece que no solamente es lo que se dice, sino hay que encontrar el tono o la manera. Yo creo que ese es un elemento muy importante, el hallazgo del tono. Eh, Quizá en este recorrido de muchos ensayistas, de Octavio Paz, de Alfonso Reyes, María Zambrano, Virginia Woolf, lo que yo encuentro sobre todo muy admirable es este timbre, digamos, este tono con el que expresan sus entusiasmos o sus irritaciones, ¿no? Porque yo Claro. creo que a veces lo que nos falta en la conversación pública para poder dialogar es justamente encontrar una forma de expresión que encuentre oído. Eh, porque creo que, por ejemplo, en este momento, con una política, una vida pública tan polarizada, quizá lo que tenemos es de pronto demasiada vehemencia, demasiada estridencia, y no hay esta manera quizá irónica de expresar la crítica, quizá que pueda tener en momentos, pues sí, los sonidos de la alarma, eh, pero que entienda al que está escuchando del otro lado y que apele no simplemente, creo yo, al reflejo al que a veces nos invitan las redes sociales, que es simplemente la celebración de un clic, sino que echen a andar pues un poco una reflexión en quien está leyendo, ¿no? También en un punto del libro haces una diferencia entre el polemista y el conversador. ¿Tú te consideras más conversador que polemista o al revés? Mira, a mí me parece bien interesante esta O a forma la de encontrar combinación, sí. en los dos grandes ensayistas mexicanos del siglo XX, Alfonso Reyes, un gran conversador, un hombre creo que podríamos decir, con timidez para la crítica, un hombre que incluso renuncia a expresar sus diferencias con otros actores intelectuales. Y luego Octavio Paz, un hombre que podríamos decir lo reconocemos por sus guerras intelectuales, Guerras, por sus claro. guerras culturales, ¿no? A mí me parece que podríamos encontrar momentos para la conversación y momentos para la batalla. Que hay asuntos que sí exigen del crítico
una confrontación muy directa y muy vehemente con lo que uno considera inaceptable, ¿no? Y creo que sí es meritoria la actitud de la valentía intelectual de gente como Camus, por ejemplo, a la que mencionabas hace un momento. Y hay otros momentos y hay otras circunstancias en donde creo que también deberíamos encontrar la forma de decir, no es esto ni en contra de aquello, sino esto junto con aquello. Hay una forma de conciliar dos cosas en donde no tenemos por qué afiliarnos a un batallón, ¿no? Claro. Chucho, ¿de dónde viene esta pasión por el ensayo? Me refiero, ¿por qué no por la novela o por este teatro? Pues no lo sé, pero sí confesaría una indisposición para la literatura de ficción. Soy un muy mal lector de novelas, no tengo capacidad para seguir una novela. ¿Qué es lo que te desespera? ¿Eh? ¿Qué es lo que te desespera? Pues no lo sé, me parece que es una manera de darle la vuelta a un argumento. Ajá, estoy de acuerdo. Y a mí me parece que en esta literatura de las ideas, que creo que es el género del ensayo, está de manera más directa, aunque se haga de forma sinuosa, esto que se trata de decir sobre el mundo, sobre las personas, sobre las relaciones, sobre el pasado, sobre la democracia, etcétera, ¿no? Que siempre es un No sé si acercamiento, eso sí ¿no? es algo de impaciencia, Sí. pero sí, lo confieso y no es algo de lo que me siento orgulloso. ¿Cómo conectas este libro con un libro anterior tuyo que se llama La idiotez de lo perfecto? Yo lo que veo aquí es esta idea que tiene el ensayo de que y todos los ensayistas, de que se trata simplemente de un acercamiento, como la palabra lo dice, un ensayo, una manera de atender las cosas, que nunca es total y siempre es parcial. Exactamente. Bueno, yo creo que hay ese elemento en común. Me parece que la invitación inicial del ensayo, a partir de Montaigne, es este asunto de acercarse a los fenómenos que nos seducen, que nos atraen por fascinación o incluso por repulsión, que nos invitan a la reflexión, pero siempre con la advertencia de que no los vamos a sujetar plenamente, que no vamos a comprender en su totalidad la complejidad de lo humano. Y en ese sentido, como no podemos nosotros poner en un envase ninguna realidad compleja, es absurda esta ilusión de la política perfecta o de la justicia total, ¿no? Eh, y creo que también ahí hay otra cosa que a mí me parece importante, que es una advertencia. Eh, el ensayista es un tramposo. El ensayista se va por la tangente, Claro. ¿no? Eh, yo escucho, por ejemplo, a mis amigos que son plenamente académicos y que tienen la necesidad de comprobar a plenitud lo que está diciendo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, sí hay que leerlos, si los podemos leer en serio, no hay que tomárnoslos demasiado en serio, ¿no? Así es. Pienso en El laberinto de la soledad. Bueno, El laberinto de la soledad es una obra gigantesca, es magnífica, pero hay que leerlo también con cierta distancia, con la idea de que este es un texto, el texto de un gran poeta que lo escribe en un momento determinado, que refleja un periodo de su vida concreto y que en ese sentido no tenemos por qué tragarnos toda la píldora del laberinto de la soledad. Podemos
maravillarnos con sus imágenes, con su arrojo de interpretación histórica y mítica y decir, no tiene razón Octavio Paz con su idea del mexicano. En el siglo XXI no nos ayuda a descifrar los grandes asuntos del país. Muy bien, Chucho, vámonos a un corte y regresamos contigo. Perfecto. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene. Gobierno de México. Por si las moscas, estamos de regreso. Yo soy Guillermo Osorno, estoy hablando con Jesús Silva Herzog y hablamos de su más reciente libro, Por la tangente, de ensayos y ensayistas. Y la siguiente pregunta que te quería hacer, Chucho, es que también noto una predilección por la biografía de los escritores. Hay citas en muchos de tus ensayos, ensayos biográficos o biografías de los escritores para poder explicar aspectos que te interesen. No sé si es la biografía o el retrato. Ok. Me parece muy atractivo el tratar de hacer la conexión entre la persona que está escribiendo y que está imaginando, que reflexiona sobre lo que le importa, y al mismo tiempo qué es lo que sucede en su cocina, qué es lo que le pasa, qué es lo que le provoca esa reflexión. Creo que esa combinación es siempre atractiva, ¿no? Y en el sentido de lo que te digo del retrato, hay algo que a mí me parece fantástico de algo que está puesto en el libro, que es algo que mencionan los modelos del gran retratista inglés Lucian Freud. Uh-huh. Parece que estar frente a Lucian Freud mientras dedicaba horas y muchos días a hacer el retrato de una persona, eran psicológicamente muy así, no tanto, un poco más rojo, no tan rojo, ¿no? Entonces, este asunto de cómo está avanzando y refrenándose una persona para encontrar el ángulo de la nariz, me parece fantástico, ¿no? Porque está en esa contradicción que descubre el observador la riqueza del personaje, ¿no? Otra cosa que también quería tocar contigo es lo siguiente. Nunca te he leído un texto largo. A lo mejor sí los tienes, pero creo que has encontrado en cierta forma más inmediata y más corta una casa que te queda muy cómoda. Me parece muy interesante esto que observas, y creo que ya me estás haciendo aquí entrar en muchas confesiones. No sé si sea también como de falta de disciplina, No. de distracción, de dispersión. A mí me parece ahí que el gran maestro de eso es en el ámbito mexicano Julio Torre. Así es. El gran maestro del texto breve y a veces brevísimo, ¿no? Y lo que hay en Julio Torre, que a mí me parece muy apreciable, es una especie de cortesía con el lector. Te dejo esto, llévatelo al baño, que es un momento de gran concentración intelectual, y
y no te estoy pidiendo nada más. Nada más. ¿No? Claro. No sé, me parece que en ese sentido puede tener como es una petición de una atención breve del lector, ¿no? Claro. Pero sí es cierto. Me he mal acostumbrado quizá a este ritmo del texto periodístico. Del texto periodístico, es lo que... No, Yo o creo sea, que hay algo es como a final de cuentas mi escuela de escritura, ¿no? el molde de texto periodístico pasado al ensayo y al retrato. Puede ser, sí. Sí. Hablemos de los ensayistas mexicanos que tocas en el libro. Ya dijiste Torri, pero me interesa tu ensayo sobre Cuesta, que me parece fantástico, y tus reflexiones, que ya también mencionaste algo sobre Paz de Alfonso Reyes. Bueno, Jorge Cuesta es un personaje gigantesco. Creo que podríamos decir que es seguramente la máxima inteligencia crítica del siglo XX en México, sobre todo considerando que escribió poquísimo, que nunca llegó a publicar un libro de su autoría, y también es la expresión de esta inteligencia trágica, ¿no? De una inteligencia, de la inteligencia de este cerebro de un químico, de un hombre, digamos, la formación de una literatura de la crítica en México sin esa semilla diabólica de Jorge Cuesta, ¿no? Creo que para entender nuestro tiempo, por ejemplo, la intoxicación nacionalista que vuelve a envenenarnos en este momento, yo creo que hay que volver a la denuncia valientísima de Jorge Cuesta contra esa treta de la inteligencia que es el fetiche nacionalista, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que Jorge Cuesta sí es un personaje fantástico, es un personaje de los pocos escritores mexicanos que es digno de una leyenda, ¿no? Y de Alfonso Reyes, ahora que está tan de moda por su cartilla moral, también tienes bastante que decir. Mira, a mí me maravilla Alfonso Reyes. La verdad es que creo que la cartilla moral es de lo menos rescatable o de lo menos valioso de Alfonso Reyes. Pero sigue siendo un texto de Alfonso Reyes, es decir, un texto maravillosamente escrito, un texto muy cordial, muy generoso, muy erudito sin ser pedante, ¿no? Y tiene esta forma maravillosa de escribir merendando, ¿no? Platicando, compartiendo sus entusiasmos, sus gustos, sus antipatías. En ese sentido me parece que es el Montaigne mexicano, ¿no? Mucha gente dice que las obras completas pues es un panteón y que enterraron a Alfonso Reyes en unos lomos ahí impenetrables. La verdad es que lo que uno debería hacer es perderle el miedo. Tomar cualquier página, sí, un texto de Alfonso Reyes y lo que uno disfruta es esta cordialidad del escritor. Esta persona que te está hablando a ti directamente y que te comparte sus lecturas y sus vivencias y su ida a la salchichonería y sus reflexiones metafísicas en un museo. O helénicas. A mí me parece fantástico. Y también hay una cosa muy atractiva que es un escritor muy ambicioso y al mismo tiempo muy modesto.
esta combinación de un hombre que tiene una idea clara de su importancia literaria y cultural, pero al mismo tiempo habla bajito, En un tono bajo. ¿no? Muy bien. Eso me parece muy, muy atractivo, ¿no? Vámonos a otro corte y regresamos contigo. Buenos días, compañeros, mi nombre es Jair y soy un alcohólico drogadicto. ¿Qué sirve, pues, hacer las cosas bien si de todos modos no tengo la atención de un padre, ¿no? Tengo 17 años, estoy aquí por el uso y abuso de las drogas. Me dolía todo el cuerpo, me tienen que inyectar complejo B. Tengo yo que dormirme en un colchón por si en la noche me pueden dar convulsiones. Yo ya soy una persona podrida y ya no hagas nada por arreglarme. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Nuestro protagonista será el flechazo, ese amor intenso que llega de improviso. Por la tangente de ensayos y ensayistas de Jesús Silva Herzog. Chucho, hay una concepción machista que dice que el ensayo es un género masculino y sin embargo hay muchas mujeres en tus retratos. ¿Por qué no hablas sobre todo de María Zambrano, por ejemplo, que sé que es una ensayista que admiras mucho, pero hay otras mujeres también incluidas en... Pues mira, en estos retratos? Yo creo que yo estaría en desacuerdo con el punto de arranque. Creo que en la tradición mexicana hay un género que es el ensayo político, que quizás sí ha sido un dominio masculino. Uh-huh. Pero hay grandes ensayistas mujeres. Y hoy, en términos del ensayo político y el ensayo cultural, creo que quienes marcan una avenida creativa son mujeres. Mujeres, sí. En el libro hay escritoras a las que admiro enormemente, en términos de lo que, digamos, más trabajo que es de la crítica política. Pues está, creo que la gran inteligencia política del siglo XX que fue Hannah Arendt, ¿no? Creo que en este momento, si hay alguien que nos ayude a entender el tema de la verdad y la posverdad, de la seducción de las identidades, del vaciamiento de una ciudadanía auténtica, es ella, ¿no? Claro. Y creo que lo que vemos, por ejemplo, en María Zambrano es de una profundidad y de una claridad y de una profundidad lúcida que a mí me parece realmente deslumbrante. Y creo que sí hay una característica que podríamos decir femenina. Hay una suavidad en su forma expresiva, que es dialogante, que es esta forma de ir, digamos, caminando poco a poco en el desenvolvimiento de una idea, que no tiene ese desplante de arrogancia que puede tener la rudeza machista, digamos, ¿no? Y desde luego pensar en los ensayos literarios y culturales de Virginia Woolf, ¿no? Su reflexión sobre el cuarto personal, el cuarto de uno que toda mujer escritora debe tener, y la manera en que nos demuestra cómo habría sido, por ejemplo, la vida de la hermana de William Shakespeare, teniendo los mismos talentos, la misma creatividad, la misma formación, y que una sociedad machista la habría condenado a la
infelicidad más profunda. Claro. ¿No? Creo además que uno de los textos que más me gusta de tu libro es el texto de sobre María Zambrano, sobre la confesión. Es un gran texto, es muy conmovedor. Precioso. Es precioso. Un articulista, o sea, como tú, es fácil imaginarlo el domingo en la noche preocupado porque es lo que va a entregar al periódico en unas horas. Sí. Lo que te quería preguntar es a qué hora En poco normalmente la entrega hasta el último momento. ¿Por qué estás haciendo estos otros textos? Porque me hago güey, yo creo, porque me hace falta un poco la presión, Sí. de la entrega, y eso es lo que me hace con prisa escribirlos, ¿no? ¿Qué le dirías a un joven escritor que quisiera adentrarse en el género del ensayo? Que lea a los grandes escritores de ensayo, que se anime a leer a Montaigne abriéndolo en cualquier página sin ningún orden, que se dé permiso de pronto para perderse en una cita y en griego o en latín para de pronto describir algo que es maravilloso. Y yo creo que se acerque a los grandes artistas del ensayo en nuestra tradición, en nuestro idioma. Que lea a Miguel de Unamuno y que lea a Ortega y que lea a Octavio Paz y que lea a Jorge Cuesta. Yo creo que en estos ejemplos hay una escuela fantástica de escritura, y también no solamente de escritura, sino también de concepción de la vida, yo creo, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que el ensayista creo que se da permisos y hace invitaciones que yo creo que son urgentes para nuestra época, ¿no? El permiso de la contradicción, el permiso de asumir la primera persona del singular, no hablar, nosotros creemos, no, si tú lo estás escribiendo, lo crees tú, ¿no? A lo mejor mañana crees otra cosa, pero hazte cargo de lo que estás diciendo, ¿no? Y de dudar, ¿no? Claro. Chucho, pues se nos ha terminado el tiempo. Te quiero agradecer mucho tu presencia aquí en Por si las moscas y le deseamos a este libro un gran éxito. Creo que es una lectura súper entretenida y, como decía, una ventana a una serie de retratos sobre grandes ensayistas de parte de otro gran ensayista. Muchísimas gracias, Guillermo. Qué rico platicar contigo. Igualmente. Gracias. Proteína que noche yorkeme. Iwanimo Wantik.